El ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por la gentileza de estar con nosotros esta mañana. Oiga, el otro día conversamos en la radio, al día siguiente de que asumiera como ministro nuevamente, y usted dijo, mi énfasis es FONASA. ¿Qué significa exactamente? ¿Qué es lo que va a pasar con FONASA, con los proyectos legislativos que están en discusión? ¿Y qué podemos esperar respecto de eso? Se lo dije a usted muy claramente, porque es evidente que cuando hablamos de la protección de la clase media, en salud hablamos de FONASA. Es allí donde está la inmensa mayoría de la población, 80% de los beneficiarios de salud en Chile, que tienen un sistema de cobertura universal de salud, vale decir, toda persona está protegida en Chile. Bueno, la inmensa mayoría de ellos está en FONASA, y en ese contexto, independiente de que ha habido una discusión mediática muy importante en relación a la reforma de las ISAPRES, en la que hay que avanzar y en la que avanzamos y se ha seguido avanzando en el actual gobierno del presidente Piñera, es evidente que el foco tiene que estar en quienes más lo necesitan. Y esto significa un FONASA que funcione realmente como seguro, que aumente sus coberturas, vinculado a esto como proyecto que se empieza a discutir el martes, de un seguro catastrófico en salud, en el sentido de que si una persona adquiere una enfermedad que le significa... Que hoy la gente en FONASA no tiene. No tiene. Sí existe la cobertura adicional de enfermedades catastróficas en ISAPRE o CAEC, que significa que si una persona gasta de su bolsillo una cantidad de dinero, de acuerdo a su ingreso, durante el año, bueno, el seguro, eso es una tremenda revolución. Cuando aparece una cobertura, y esto lo vinculo inmediatamente porque tiene relación a la discusión del financiamiento del cáncer. La ley de cáncer es una ley que promueve un sistema de protección, pero que la mayoría de sus enfermedades ya están en el auge, van a estar en el auge, y a través de este mecanismo de protección financiera de FONASA garantiza que una persona que adquiere un cáncer no protegido por el auge, efectivamente, ¿no es cierto?, tiene una cobertura financiera. Ya le vamos a preguntar sobre la ley del cáncer, porque tiene que solucionar ahí algo con el Senado, ¿cierto?, que le ha puesto como condición para poner en tabla el tema. ¿Está resuelto? Está resuelto. Ya. Pero, ¿está resuelto con está lo que usted está resuelto diciendo? Porque yo creo porque usted mismo había dicho que no podía asegurar el financiamiento. No, el financiamiento está asegurado, sabemos las cifras, está el informe de Hacienda. Yo creo que hay una lectura no adecuada de parte de algunos senadores respecto a lo que significa ese financiamiento, que tiene distintas vías. La ley de cáncer no puede promover una cobertura universal inmediata para todos los cánceres cuando eso va por el auge, va por la cobertura de enfermedades catastróficas. Ahora, no son solo los senadores, ministro. Hoy día aparecen los directores de diversas sociedades médicas diciendo que ven con preocupación el tema del financiamiento de la ley de cáncer, porque no están los recursos económicos que permitan su implementación y persistencia en el tiempo, además garantizándola de un gobierno. Esas cartas iban al tiro, yo les diría al tiro, por favor, pongan abajo de su firma declaración de conflicto de interés. Antes de seguir conversando. Por la sociedad médica. Sociedad médica, declaración de conflicto de interés. A ver, ¿cómo van ustedes? ¿Qué es lo que dice la industria farmacéutica detrás de esto? ¿Qué vendedores de insumos están detrás de esto? Sin esa conversación, sin esa transparencia... No se puede opinar en este debate. Eso se puede opinar, ya, pero tiene que haber una declaración de conflicto de interés. Ya, pero lo que usted está diciendo es que ellos tienen otros intereses para estar... Yo digo que potencialmente una persona que participa en una sociedad, que participa en un grupo prestador de salud, que está influido por la industria farmacéutica, que está influido por quienes venden insumos, radioterapia o lo que fuera, tiene que hacer una declaración de conflicto de interés. Ok, hecho el punto, el fondo es que lo que se está, digamos, alegando es que la ley del cáncer sería letra muerta porque no tiene ese financiamiento garantizado al lado de la ley. Y usted es lo humo, que está diciendo, claro, la senadora Goit dice letra muerta es humo, sí, espero que no repita esas palabras porque son equívocas. Ella ha sido líder de un proyecto muy importante, lo valoramos, lo vamos a sacar adelante, es un proyecto que ha enviado el presidente Piñera como mensaje y tiene un financiamiento garantizado, y después el financiamiento, como toda ley, no puede haber una excepcionalidad para una ley única, lo mismo ocurre con el auge, con el FONASA, tiene que discutirse en la ley de presupuesto ya, o sea, de cada para año. cerrar el tema de la ley del cáncer, no es que vaya a tener, usted va a convencer. No es que le va a poner más plata, digamos. Claro. Garantizado vamos al conversar, proyecto. no quiero... Lo va a persuadir. Vamos a conversar, vamos a seducir, vamos pero a... pero entonces no hay está más plata. resuelto como usted partió diciendo. Está resuelto porque yo creo que no está a la mesa, no está claro que las enfermedades que corresponden a todos los tipos de cáncer tienen mecanismos de financiamiento diferentes y que no puede haber
una ley especial, ¿no es cierto?, de financiamiento que esté al margen de la ley de presupuesto. Cada año a una ley se dice, mire, este año corresponde subirle el presupuesto, no se puede fijar. Pero tiene que convencer primero a los senadores, porque lo que dicen ellos es que no van a poner en tabla la reforma de ISAPRE si es que esto no está resuelto. Entonces usted tiene la tarea ahora de convencer a los senadores de que está resuelto. Yo todavía no he escuchado esa amenaza que usted dice. Yo creo que de aquí a 2 semanas, 3 semanas vamos a estar discutiendo la ley de ISAPRE, en la cual hay gente que no puede seguir esperando. Las mamás, ¿no es cierto?, que son perjudicadas, el alza de los precios de las ISAPRE, la discriminación. Entonces está diciendo, mire, estoy capturando, si alguien dijera esto, estoy capturando, estoy usando como rehenes a personas que están sufriendo un perjuicio, sobre todo, insisto, las mujeres en edad fértil, las voy a usar como bandera, como secuestradas para lograr un propósito diferente. Eso yo creo que es algo que no debería ocurrir. Usted mencionó las sociedades médicas. La acusación que hay o la denuncia que hay sobre esas sociedades médicas, no sobre todas, pero sobre algunas, que adecuan de tal manera los horarios para poder cobrar más caro por las prestaciones que dan. Y esto hace mucho rato, usted en su primera gestión fue súper duro con ellos. ¿Qué se va a hacer ahora? Porque así como lo planteé yo y así como lo han planteado las denuncias, suena bien indignante para la gente que esta sociedad esté lucrando, ganando más. Bueno, no lucrando, porque lucrar no tiene ni un pecado, sino que adecuando las prestaciones para bien de ellos, más que por el bien del usuario final. Perdón, yo quiero quedarme en lo que usted dice. Aquí lo que se hace es que se organizan sociedades de profesionales de salud para atender fuera del horario contratado del hospital, incluso por personas que vienen de otros hospitales, incluso por personas que al amparo de esta sociedad no tienen las certificaciones correspondientes. O sea, la sociedad contrata a un becado en una especialidad determinada para que haga una cirugía, para la cual solo está autorizado el que tiene ya la certificación. O sea, hay muchas irregularidades. Esto significó para mí el conflicto o la discusión con el Colegio Médico durante mi primer gobierno, porque era algo realmente no aceptable. Se ha seguido trabajando en esto, se han puesto topes de contratación cada vez más estrictos en los montos que se pueden externalizar. Quiero hacer ver que en regiones, sobre todo, estas asociaciones son la única respuesta que tiene el hospital cuando al director se le dice tiene que bajar la lista de espera, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Las sociedades profesionales adquieren un poder prácticamente monopólico para negociar. Bueno, si no, no operamos. Ahora, ¿la merma para los usuarios y para el fisco es muy grande de estas sociedades? Es muy grande. Nosotros, el FONASA, transfiere a el sector privado de salud alrededor de $1.000 millones al año, un poco más en realidad, en pago de prestaciones. Aproximadamente un tercio de eso lo hace FONASA directamente por licitaciones, pero el resto lo hacen los servicios de salud. Son $600 millones. Y los servicios de salud pagan compran caro los medicamentos, lo que fuera, pero además pagan a estas sociedades profesionales. Y de hecho la entrevista que aparece hoy día del exministro Santelices en La Tercera, él señala, este es un problema muy doloroso, que está pendiente, al que tenemos que ponerle freno, porque de alguna manera desangra el sistema, y lo desangra, insisto, no diciendo el profesional titular recibe, sino que ellos muchas veces subcontratan a terceros y se quedan con una parte, la sociedad, de la remuneración, o sea, lo que en términos concretos es lucro. Oiga, ministro, volvamos al FONASA. Los cambios en FONASA, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que le preguntaba antes respecto de este nuevo FONASA con los proyectos que hay? Porque no hay una reforma sustantiva tampoco, es lo que se quejan en la oposición. A mí me parece que, como corresponde por iniciativa solo, el presidente se ha puesto en la Cámara de Diputados, empieza la discusión este martes en la tarde, un proyecto de fortalecimiento de FONASA en que se aumenta la protección financiera, o sea, el límite que tiene de cobertura financiera FONASA puede aumentar y se genera una estructura moderna, en fin. Ahora, creo que los diputados tienen, en la primera trámite legislativo, tienen aquí una oportunidad de decir, evidentemente las indicaciones son privilegio del presidente de la República por el carácter de esta ley, pero tenemos la oportunidad de conversar y decir, bueno, ¿qué es lo que quisieran ustedes que esto mejorara? ¿Podría haber ese diálogo y se podría mejorar el proyecto? La instancia es el diálogo.
Lo que tenemos que hacer es abrir una conversación en la Cámara de Diputados y decir, aquí está el proyecto, ¿cuáles estiman ustedes que son las mejorías que este proyecto, y veamos si son viables, si son financiables, si son aceptables para el presidente de la República, y conversemos. Ministro, en ese sentido, la primera crítica cuando se presenta esta reforma integral al sistema de salud, que viene una parte de ISAPRE y, digamos, otra de FONASA, fue que el proyecto iba mucho más enfocado a un cambio en las ISAPRES mucho más que a FONASA, considerando que el 80%, como dice usted, de los chilenos están en FONASA y no en las ISAPRES. ¿Usted coincide con eso? No coincido, yo creo que es un acento comunicacional. Porque usted claramente está cambiando ese acento comunicacional. De alguna manera, y hay que decirlo con toda franqueza, evidentemente a la élite le preocupa mucho más lo que ocurra con ISAPRES, ¿no es cierto? Y hay ahí una discusión y una llegada mucho más fácil a los medios de comunicación de estas personas para decir esto es importante. Tengo que decirlo claramente, para mí es mucho más importante trabajar en la modernización de FONASA, en el entendido que la ley de ISAPRES, enviada durante el primer gobierno del presidente Piñera, está prácticamente lista. Necesita pequeños ajustes, modernizaciones que deberíamos ponernos de acuerdo en el Senado para rápidamente sacarlo. En realidad el precio no es el de hace 4 o 5 años, o el comité consultivo tiene que hacer más bien esto otro. Yo pensaba que el INE debía calcular el ajuste. Hoy día el INE está en una situación más complicada, tal vez no es el INE. Y si se da ese plan, ¿cuán distinto sería de lo que mandó el ministro Santelice? En reforma ISAPRE. Yo creo que la diferencia es que podemos sacar, por la flexibilidad que le queremos poner a la discusión, mucho más rápido el proyecto. O sea, esa sería la diferencia, pero ¿el resultado es más o menos el mismo? El resultado es un plan de salud universal con tarifa única, ¿no es cierto?, que no... Sin discriminación, porque tenía algún grado de discriminación. Ya, porque ahí usted ha sido crítico durante la gestión de Santelice, usted fue muy crítico de la reforma, digamos, que impulsaba Santelice a las ISAPRE, y una de sus críticas era precisamente... No, pero hay, digamos, críticas acerca de que existiera esta tarifa, digamos, diferenciada, que seguían las diferencias entre... Y lo que contestaba el ministro Santelice a su propuesta de tarifa plana o única era que eso iba a significar que jóvenes pobres terminaran financiando a viejos ricos y que por lo tanto tampoco iba a ser justo ese sistema. La crítica muy importante, no, es un acento. A mí me parece que tenemos un plan garantizado de salud con tarifa única, etcétera, y aquí lo que se ha introducido es la posibilidad de que haya alguna diferencia mínima en el precio de los planes, esa es la pregunta, y tengo que evaluarlo muy bien con Hacienda y la DIPRES de qué significa esa mínima diferencia, en la cual haya, por así decir, un cubo, no hay cubo acá, un cubo de diferentes lados, en el cual una diferencia para el fondo de compensación, no para el precio que paga usted versus usted por ser mujer, por ser hombre, o cualquier género, ¿no es cierto? Sino que se trata de decir, tenemos 2 ejes que son hombre-mujer, otro eje que son grupos de edad, agrupaciones de edad, o sea, de tal edad, de tal edad, de tal edad, y el tercero, que es el más complejo de todos, es estado de salud de la persona. Vale decir, sabemos que una persona que tiene diabetes ya por 20 años, evidentemente va a tener una necesidad de financiamiento de la salud mucho más alta. Bueno, eso podemos hacerlo a través de un fondo de compensación interisapre, es muy complicado. Eso creo que es el tema en el que yo personalmente tengo que adquirir claridad durante la próxima semana. Mi posición es que en la medida en que este cubo de Rubik, ¿no es cierto?, con distintos cubitos, se empieza a complejizar, en la práctica empezamos a hacer una tarifa para cada persona y nos acercamos al problema que tenemos hoy día. Pero para entender, en el fondo, ¿usted cree que hay que modificar lo del ministro Santelice? No, yo creo que hay que... O hay que resucitar su proyecto Esto lo del hablamos primer el día gobierno. Viernes con el presidente y con el ministro Blumen. No se va a retirar la indicación sustitutiva. Pedimos que el Parlamento o la Comisión de Salud empiece a discutirlo y con eso en la mesa lleguemos a un acuerdo, inadecuado el término, pero prelegislativo, de inicio. Un rayado de cancha, bien conversado con los senadores. A ver, y procedamos rápido. Ministro, ¿usted considera que los remedios en Chile son particularmente caros, como afirma mucha gente? Los remedios en Chile son, por unidad, son extraordinariamente caros. En cuanto, quiero
decirlo de esta manera, nosotros tenemos 3 grupos de medicamentos. Los medicamentos de marca originales, o sea, el laboratorio que lo descubrió, que tiene una patente, un royalty, que por lo demás el TP11 respeta, no cambia en nada, no hay riesgo en suscribir este acuerdo internacional respecto a esa propiedad intelectual. En segundo lugar, digamos entre los más baratos, el medicamento genérico que no tiene marca, o sea, ácido acetilsalicílico o imipramina, que vale aproximadamente en promedio $1 la caja, y el medicamento genérico bioequivalente que tiene marca registrada del laboratorio. ¿Y qué es lo que nos ha ocurrido en Chile? Que estos medicamentos genéricos bioequivalentes sin marca, $1 la caja promedio, la industria farmacéutica se las ha arreglado para que no existan, para que no estén disponibles, para que no se produzcan, para que no se importen. Y por eso el precio alto de los y para beneficiar el medicamento genérico, el medicamento bioequivalente de marca. ¿Cómo se combate eso? Porque es un peligro, una amenaza para los bolsillos de la gente día a día. Sí, que para mí esta es la segunda FONASA. Segunda cuestión importante, que los medicamentos bajen de precio y que bajen, no, mire, yo comparo el medicamento A con el A entre Colombia y Chile. No, porque aquí hay, insisto, una manipulación del mercado, que existe. El medicamento genérico no está disponible. Y esa segunda prioridad, ¿cómo la va a enfocar? Claro, ¿cómo lo hará? En primer lugar, hay una licitación de FONASA para lograr una baja de medicamentos, pero lo esencial es tener una CENAVAST que importe o que gestione compras masivas de medicamentos, o sea, a un poder monopólico de las industrias farmacéuticas, un poder monopsónico de compra. Como de hecho debe ocurrir con CENAVAST. Y que CENAVAST distribuya en las cadenas de farmacia, en cualquier canal de distribución. De hecho, Iván, los que más rápido han captado esto son los alcaldes. Bueno, por eso han hecho la farmacia popular. ¿Qué es lo que ha dicho el alcalde Jadwe primero y después prácticamente todo? Dice, mira, yo tengo una necesidad en mi población, voy a crear una farmacia comunal, popular, comunitaria, la que fuera, en la cual le voy a encargar a CENAVAST que compre para mí. Eso significa que CENAVAST le entrega al municipio el medicamento que hasta ahora se compraba en la farmacia de la esquina a un décimo. A un quinto. Lo que cuesta 100, le cuesta 10. Le cuesta 10. Lo que costaba 100, le cuesta 10. Entonces, los alcaldes dicen, yo se lo pongo a disposición y usted paga muy poco. Claro. Y ese ajuste de precio va a ser relativamente en un plazo sensato. O sea, solo administrativo, no necesitamos ninguna ley. La ley de fármacos 1 permite, ¿no es cierto?, hoy día resolver todos esos problemas, pero también el Instituto de Salud Pública, que no tiene un director titular hasta la fecha, y la Agencia Nacional de Medicamentos, que tampoco tiene un director titular hasta la fecha, tienen que ponerse las pilas y firmar los decretos para decir, y la Seremi de Salud, Rosita Ollarse y otros, tienen que ir a la farmacia. El consumidor final en poco tiempo más va a ir a comprarla, a encontrar los remedios más baratos. Es un compromiso. Pero a ver, ¿dónde va a tener que ir a comprar esos remedios más baratos? Porque en el fondo lo que pasa hoy día, como usted dice, cómo se lo solucionan los alcaldes con la farmacia popular. Y uno se pregunta por qué en esa farmacia sí logran ese precio y si yo voy a otra farmacia que no es del municipio, una cadena, me los venden muchísimo más caro. Porque, insisto, que ¿Usted puede influir ahí? Hay una integración vertical entre laboratorios y farmacias, hay un privilegio de las marcas propias de los laboratorios internacionales o nacionales y un no masificación del uso de medicamentos genéricos. ¿Y cómo puede intervenir usted como Estado? Primero, teniendo los medicamentos genéricos disponibles. Segundo, obligando por los decretos de el Instituto de Salud Pública, Agencia Nacional de Medicamentos, a que efectivamente la bioequivalencia esté demostrada para un mayor número de medicamentos. Hoy día tenemos aproximadamente 1000 medicamentos, fórmulas diferentes, con bioequivalencia. Tenemos que acentuar eso. Y eso significa que se hace exigible para la farmacia de la esquina, de cadena o no de cadena, que existen los mecanismos para auditar, fiscalizar, cerrar la farmacia, que efectivamente ese medicamento, ¿no es cierto?, con un cliente oculto, diga, yo quiero tal. No, es que no está. ¿Y usted se va a comprometer a eso? O sea, 100%, si lo hicimos muy bien durante el primer gobierno. Siento pena, ¿no es cierto?, que una tarea que estaba tan bien avanzada no haya seguido su ritmo y que efectivamente el lobby de la industria farmacéutica haya logrado frenar los decretos del Instituto de Salud Pública y no seguir avanzando en un terreno que hoy día es universal. O sea, si uno va donde cualquier experto en el mundo dice, eso es lo que tienen que hacer. Ministro, 2 urgencias, el CONPIN, tenemos un problema grave, y el Hospital San José. En primer lugar, respecto a los CONPINes, tenemos un problema estructural que, en mi opinión,
pasa por apurar a propósito, porque esto es una indicación en la ley de reforma a las ISAPRE, por generar un sistema de entrega, manejo del subsidio de incapacidad laboral o licencia médica a través de una institución completamente diferente tanto para los ISAPRES como para FONASA. Y no lo que tenemos hoy día, que los compines dependen de la Seremi de Salud, que tiene, entre otras cosas, asegurarse que esta agua está limpia, que el agua potable, que la contaminación no da. Estructuralmente no está el financiamiento. Y en ese contexto, la idea, ¿no es cierto?, del proyecto presentado por la indicación del ministro Santelices apunta efectivamente a que haya una estructura completamente diferente que maneje este fondo. Sin eso, tenemos que enfrentar la realidad, y es que los compines no son capaces de dar solución. Y por otra parte, también hay que decirlo con entera responsabilidad, estamos hablando de un beneficio social pagado para que la persona que está enferma pueda recibir su remuneración o parte de su remuneración, no se arruine todos los meses. Es un cheque que los médicos extienden, o las matronas, o los dentistas, con cierta facilidad, en la cual hay también abuso. Y en ese sentido tenemos un problema, porque los compines se ponen más exigentes en pedir antecedentes. El caso que conocimos esta semana, el día viernes, 4 meses de una persona con una enfermedad crónica sin licencia pagada, al punto que lleva un arma cortante y se hace unos cortes que afortunadamente... La desesperación, claro. La desesperación, bueno, son 4 meses, una cosa muy grave. Y antes vimos otra persona, ¿cierto?, que con el extintor, y hemos visto gente que se ha tratado de quemar a lo bonzo, también de desesperación. Ahora, ahí también hay un problema de lo que usted dice, empiezan a pedir una cantidad de documentos que cambia cada vez que la persona va. Dicen, no, es que en realidad es necesario otro papel. Entonces, ahí hay un problema también, más allá de que existe una ley que pretende cambiarlo, un problema concreto, burocrático. De cultura funcionaria. Claro, de cultura funcionaria, y la persona está ahí y le dice, tiene que traer un papel, y 2 semanas después le dice, no, en realidad era otro papel. Lo más parecido a Kafka. Pero miremoslo así. Comparemos impuestos internos con los compines, ¿no es cierto? Efectivamente, impuestos internos que nos conocen, ¿no es cierto?, hasta si tengo un lunar acá, con una plataforma digital. ¿Por qué eso no es posible? ¿Por qué no hacer una revolución digital en los compines? Bueno, tenemos que invertir y se necesita esta nueva estructura. Nosotros podemos sacar todos los domingos síntomas acá de que el compín falló, que hubo un problema, que esto, que lo otro, lo más allá, pero la verdad es que se necesita un cambio. No podemos seguir funcionando como funcionábamos 40 años atrás. Y en lo otro, ministro, usted dice, el Hospital San José hay que crear otro hospital, son 8 años plazo. ¿Qué se le dice hoy a los funcionarios de la urgencia del San José? En primer lugar, se les da una palabra de ánimo. Yo estuve con ellos el día viernes porque la están pasando muy mal. Primera, y el sacrificio que están poniendo. Segundo, precisar que ellos están en una movilización social, pero no en un paro. No han dejado de atender heroicamente a las personas que concurren a ese servicio de urgencia. Tercero, tenemos que instalar algunas medidas paliativas. Se han entregado un total de 40 camas en el antiguo Hospital San José, camas básicas. Segundo, el subsecretario Castillo hoy día está inaugurando un lugar de atención en el antiguo Hospital San José, el que se dañó por el terremoto en la comuna de Quinta Normal, no el nuevo en la comuna de Cerro Navia, ni del Hospital Metropolitano acá de Providencia, el antiguo Hospital Militar, que es Félix Bulnes. El día de mañana tengo una reunión con la directora general del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Hospital José Joaquín Aguirre, al costado del Hospital San José, que tiene una capacidad ociosa, que creo que podemos llegar a un convenio, mientras tanto, nuevo, porque ahí las relaciones han estado medio cortadas entre el Servicio de Salud y la Universidad de Chile, para que el Hospital José Joaquín Aguirre se haga cargo de parte de la demanda. Hago un ejemplo. La maternidad del Hospital San José, que es la más grande de Chile, 8.000 partos al año, no da para más. En el Hospital José Joaquín Aguirre la ocupación de la maternidad es 40%. Ministro, hablemos de política. Usted lo mencionaba, está una entrevista del ex ministro Santelices hoy en La Tercera, una entrevista de María José Ahumada, que es particularmente franca, y el ministro dice, le preguntan por usted. El ministro Mañalich cuestionó su gestión, ¿qué le parecen sus críticas? Y dice Santelices, para mí hay un principio rector en la vida, la lealtad, define la calidad y la altura de las personas y por consiguiente, como yo me rijo desde ese principio, no voy a emitir ninguna opinión en el mismo sentido de las críticas que me hizo el ministro Mañalich. Opiniones que yo pienso que hablan mal de quienes las emiten. Una manera de criticar. Una manera sola. Cuando le dice eso, es que está criticando. Lo está criticando. Claro. En primer lugar, yo diría que efectivamente el día viernes hay algunos ministros, exministros, que entraron a un periodo de luto, que hay que respetar, que es duro. A cada uno de ellos, en su forma, les costó mucho
los pilló de sorpresa, dejar Por curiosidad periodística y no es un juicio de valor. ¿Usted se enteró antes que el ministro Santelices, por lo que uno desprende esta... Usted tuvo que renunciar a la clínica el día anterior y Santelices está en una pauta en Mega y se enteró después de la pauta en la mañana. Se enteró el mismo jueves el ministro. Pero es por curiosidad, ¿no? Curiosidad periodística, yo me enteré a través de una llamada telefónica del presidente de la República el día miércoles en la noche, que al día siguiente iba a haber cambio de gabinete, que por favor estuviera ahí, en fin. ¿Pero usted renunció el miércoles a la clínica? No, yo renuncié el mismo jueves en la mañana a las 10 de la mañana. ¿Le anunció a sus jefes de la clínica Las Condes que se iba el mismo miércoles? No. Según yo entiendo. No. Inmediatamente después de hablar con el presidente, yo hablé por teléfono con el presidente del directorio de Clínica Las Condes, día miércoles en la noche, el día jueves en la mañana, sorpresa para todos, yo dejé una carta de renuncia, me despedí cordialmente de la secretaria y nada más. Ya, pero y partí a la moneda. Santelices aquí dice en el fondo que usted fue desleal con su crítica. Quiero morigerar lo que está señalado ahí. Mi comentario, yo he sido de una lealtad tremenda con todo lo que se ha hecho en el gobierno. El doctor Santelices tiene que estar tranquilo. Nosotros vamos a defender su gestión y lo mucho y bueno que ha hecho. ¿No se va a reunir con él, por lo que él dice? Me voy a reunir con él, por supuesto. Él dice que no. Que no está agendado. Bueno, él dice que no está agendado, que usted se va a reunir con... no está agendado. Ya, pero ahora le está... Lo más probable es que el exministro esté viendo este programa. ¿Usted lo va a llamar al exministro? Se acaba de enterar el exministro que va a reunir con usted. Muchachos, mantengamos la altura. Por favor. Ya. Por supuesto, yo el primer día que estaba en el ministerio, he estado el día viernes enterándome de la situación, no ha habido tiempo para hacer todo y mucha gente me podría cobrar, oye, ¿cómo no me ha llamado? Y yo le dije, qué sé yo. Y desde luego tiene razón el ministro Santelices que nos vamos a reunir y nos vamos a juntar, si es que él así lo desea. Pero a lo que voy, en dos comentarios. Primero, mi preocupación fundamental ha sido no a la gestión de él, sino a enlentecer el proyecto de reforma a las ISAPRES. Eso me preocupa. Que encontremos rápidamente un mecanismo para llegar a un acuerdo y eso lo he transmitido como preocupación desde el punto de vista legislativo. Y segundo, el comentario que yo hice respecto, ya que estamos en la Copa América, al marcador es un comentario político de gabinete ministerial, no es un comentario al Ministerio de Salud, es efectivamente, después del receso, llamémoslo así, que duró muy poco, el director técnico nos ha alentado a salir adelante con muchas ganas a la cancha a este segundo tiempo y partimos en la encuesta CEP del día jueves mismo con un marcador en contra, todas las notas rojas. Ministro, yo le quiero preguntar, si no existe usted viene de la clínica Las Condes, del mundo privado, antes estuvo en el ministerio y antes también en la misma clínica. La clínica Las Condes es, si no la más, pero una de las principales proveedoras de camas del sector público. Cuando el sector público no tiene suficiente, deriva a la clínica Las Condes. ¿No existe, usted siendo gerente general, digamos, pasando de un lado a otro, un potencial conflicto de interés? No, Connie, es de las últimas proveedoras de camas para el sector público. ¿No dicen eso las cifras? Le mando las cifras correctas. Es de las últimas proveedoras de camas para el sector público. Hay otras instituciones de salud que proveen muchas más camas para el sector público y que FONASA o la red, los servicios generales, les compra camas. En este contexto, yo que desgraciadamente ya tengo una vida relativamente larga, he pasado por el servicio público, por la universidad pública, por el hospital público, por clínicas privadas, por universidades. Ya, pero ahora viene de una clínica privada. Igual que en el primer gobierno. Por eso, ¿no hay un potencial conflicto de interés? O sea, si lo hubiera, tengo que tener mucho cuidado de que eso no ocurra. O sea, si FONASA va a hablar, ¿no es cierto?, algo respecto a financiamiento de Clínica Las Condes, es un tema del cual yo me tengo que tener completamente aparte. ¿Y usted tiene acciones en la clínica? No las tiene. No. Ya, porque en el primer gobierno usted declaró que tenía unas pocas. No, al entrar al primer gobierno las vendí todas. Ya. Y de ahí nunca más he adquirido, como sí han hecho otros afortunados que han visto que el precio de la acción en el último año y medio ha subido 10%. Por la entrevista al exministro Santelices nos enteramos, y él lo afirma, que se acuerda que hubo una filtración sobre la compra de acciones o la participación que tenía en Sonda el ministro, y el exministro culpa directamente al equipo del subdirector Luis Castillo, el subsecretario Luis Castillo, de la filtración. Más allá de eso, ¿usted cómo se lleva con Luis Castillo? ¿Va a asumir que Luis Castillo no tiene interlocución con los parlamentarios, cosa que asumió en la entrevista también el exministro Santelices, diciendo que le había recargado la pega?
Yo le pedí al doctor Luis Castillo que fuera subsecretario de redes asistenciales durante mi primer mandato. Está en la misma posición ahora. Y como lo he dicho, yo llego a evaluar para esta segunda parte del gobierno cada uno de los cargos, cada una de las posiciones, y eso no excluye al subsecretario de redes asistenciales ni al director de FONASA, a ninguna posición. ¿Pero no es el presidente el que nombra al subsecretario? Pero uno le habla. Ahora sí, le dice, mire, yo pienso. Ahora respetuosamente, sí. Luis Castillo se blindó bien el fin de semana yendo al Consejo de la UDI, porque en el fondo me imagino que la UDI no va a aceptar que ningún subsecretario cerca de la UDI salga de la lista. Yo que no adelantaría. Estamos evaluando, estas evaluaciones van a dar cuenta de una propuesta, una idea, la conversaremos con quien corresponda, el presidente en particular, pero como también se ha señalado, el fantasma del cuoteo político, creo que no es algo que deba estar sobre la mesa, porque aquí se trata de tener los equipos adecuados para el momento de sacar todos los proyectos, todas las iniciativas, llevar adelante, ¿no es cierto?, una mejoría de la salud para todos los chilenos. ¿Y él puede ser no el adecuado al momento? Le sacamos el jugo al ministro de Salud, Jaime Mañalich. En evaluación. Gracias, ministro, por la gentileza. Cuídense mucho. Gracias, ministro de Salud, Jaime Mañalich, esta mañana.